¿A Irán? ¡Pero estáis locos! ¿Es realmente seguro ir a Irán? En este vídeo os queremos explicar nuestra experiencia en cuanto a seguridad se refiere en este país. El objetivo de este vídeo es desmentir todo aquello que estamos viendo a través de las noticias. Y es que es encender la tele y lo único que escuchas es Irán, Estados Unidos, ataques, guerra. Nos están llegando solo las noticias malas, pero ¿qué pasa con las buenas? ¿Me estás diciendo que en este país no ocurre nada bueno? Nos han llegado un montón de mensajes a través de Instagram de si estábamos bien, qué estaba pasando. Entonces queremos hacer este vídeo para explicaros pues nuestra experiencia en el país y nada, para dejaros más tranquilos. Durante estos 2 años que ya tiene de vida el canal, se nos ha ido uniendo mucha gente, hemos hecho una comunidad preciosa. Yo valoro mucho esta gente con tanta empatía que nos ha ido ahí preguntando si estamos bien, preocupados, y digo, no, tranquilos, estamos muy bien. Así que este vídeo también va por vosotros y también pues para el resto de gente que tiene que descubrir este canal, que cuando lo hagáis, pues bienvenidos seáis también, ¿vale? Así que, bueno, empezamos a hablar ya un poco, ¿no?, de lo que va siendo el viaje, la seguridad y todo lo que hemos vivido por allí. Sí. Todo eso malo, ¿no?, que cree la gente que hemos vivido. La gente se piensa que íbamos por allí escondiéndonos detrás. Cuidado, cuidado, que nos ven, Raquel, escondámonos. Tienen pistolas. No, hombre, no es así, no es así. Vamos a dejar las cosas claras. En cuanto a la seguridad, vamos a empezar hablando de lo primordial, de lo que a mí me ha parecido más bonito de este país, su gente. La verdad es que es muy fácil entablar una conversación con cualquiera, y es que son muchas veces ellos los que empiezan hablando de dónde eres, cómo nos veis desde fuera, porque es que esa es su máxima preocupación, saber la idea que tenemos del pueblo iraní. Conocemos cómo es su gobierno, pero no tenemos muchas noticias de cómo es el pueblo, y eso es lo que nosotros queremos enseñaros, que es el verdadero valor de ese país. Cuando hables con un iraní o una iraniana... ¿Estás seguro que es iraniana? Bueno, cuando hables con una persona de Irán, ya sea del sexo que sea y de la edad que sea, vas a encontrar que son bellísimas personas. No hemos tenido problemas con nadie. No ha habido nunca un rifirrafe por ninguno de los temas que hemos abordado en las conversaciones. Aceptan cualquier tipo de pregunta y te lo explican todo. Sobre todo quieren que tengas bien claro lo que está ocurriendo en su país. Yo diría que en los viajes que he hecho en mi vida he hablado con tantas personas del país. Hemos ido a muchos países donde la gente se muestra interesada por ti, pero no hasta tal punto como hemos vivido en Irán. No son pesados para nada, lo único que quieren es conocerte, conocer tu cultura, porque ellos sufren un bloqueo que no les permite pues el hecho de poder conocer más cosas. Estamos ante unas personas que hacen de este un país increíble. Todo eso está muy bien, la gente era estupenda, pero hemos tenido algún problema, porque eso es lo que casi todo el mundo nos preguntaba. Como problema así gordo, lo único que hemos visto es que hay algunos timos. Por ejemplo, cuando tú llegas al aeropuerto, encontrarás personas que te intentan cambiar la moneda por la calle, enseñándote la aplicación de Currency. No les hagáis caso, porque lo que pasa es que la moneda de Irán se ha devaluado tanto que el valor que sale en Google o en aplicaciones como la de Currency es falso, ¿vale? Tendrás que ir a oficinas de cambio, como por ejemplo las que hay en el aeropuerto, para saber cuál es el cambio real. Ese es el único problema así grave que tuvimos. También a la hora de hacer fotografías con trípode o en según qué lugares, sobre todo en Teherán, la policía a veces te paraba y te decía no, aquí fotos no. Pero ese es el máximo problema que hemos tenido. En nuestros últimos días del viaje hemos tenido pues un momento un poco convulso, ¿no? Hubo un ataque por parte de Estados Unidos a Irak, donde pues se cobró la vida de un general pues top en lo que viene siendo el gobierno iraní. ¿Qué pasó? Que esto pues la verdad es que revolvió un poco el ambiente. ¿Lo notamos? Únicamente porque vimos muchísima propaganda de un día para otro, un montón de carteles del general, un montón de vídeos en todas las pantallas que habían en los aeropuertos, pero la gente seguía exactamente normal. No había ninguna mala acción hacia el turista o hacia la persona extranjera como éramos nosotros. Para nada. Cuando tú hablabas con los iraníes sobre la muerte del general, sinceramente muchos pasaban del tema. Te decían que les daba exactamente igual y que formaba parte de ese gobierno que tienen, del cual no están muy a favor. Por otro lado, sí que pudimos ver poca gente, la verdad, que montaba pues unos garitos, montaban allí pues una especie de tiendas donde daban té, donde daban pastas.
y digamos que conmemoraban pues al general. Allí se podían ver banderas de Estados Unidos por el suelo, de Israel, la gente las pisaba, pero ya digo que esto era una minoría. Podías ver por toda la calle muchísima gente y allí un pequeño grupo que hacía eso. Si queréis más información sobre esto que ha contado Ramón, hemos subido algunas historias al Instagram in situ, ¿vale? Allí en la isla de Qeshm y las podéis ver. Como ya su nombre indica, este país se llama República Islámica de Irán. Todo lo que vienen siendo acontecimientos históricos y la historia de este país, tranquilos que os haremos un vídeo en el que os hablaremos de los 2500 años de historia que tiene este país. Pero partiendo del presente que estamos viviendo, cuando vas a ese país te encuentras que están viviendo una dictadura. La República Islámica de Irán viven con un gobierno que sí, da a entender que hay unas elecciones cada 4 años, la gente puede escoger, pero es el gobierno, es sobre todo el clero el que dice, se presenta esta persona, esta y esta. Y este es conservador, este es muy conservador y este es súper conservador. ¿Es eso democrático? Pues el gobierno de allí entiende que sí, pero la gente la verdad es que sabe que no lo es. Y es por eso que hay pues tantas manifestaciones y que bueno, se cobran vidas porque allí la contestación pues es muy severa. Pero tranquilos, aunque sea una dictadura, no os penséis que vais a ir por la calle y os van a detener, os van a disparar. No, el ambiente en las calles era súper tranquilo. No hemos sentido inseguridad en ningún momento. Y mira que hemos ido por la noche, durmiendo en buses nocturnos, y en ningún momento nos ha pasado nada. Hemos visto muchas chicas viajando solas y hablábamos con ellas y nos decían que no, tampoco habían tenido ningún problema, que se sentían muy seguras. Y una cosa es el gobierno que tienen y otro la gente que hay en Irán. La gente allí es súper respetuosa, muy tranquila. Es un país donde creemos que la seguridad es muy buena. Incluso diría que podéis viajar con vuestros hijos, podéis viajar solas, podéis viajar como os dé la gana. Es un país, ole. Estamos hablando de un país donde económicamente no están bien. Están, se puede decir que casi en la bancarrota y que están fastidiando a lo que viene siendo su población muchísimo. Es un pueblo que está viviendo una situación económica inestable. Cada día les baja el valor de la moneda, luego sube, luego baja, pero tiende a ir hacia abajo. Están muy quemados y la verdad es que viven con una sonrisa y viven con una alegría que parece que allí no haya ni un problema. Así que deseamos que se solucionen rápidamente estos problemas porque son los únicos que vais a ver ahí en Irán. Y a vosotros la verdad que como turista ni os afectan. Así que a ver si hace algo, pediremos ese deseo y que Irán vuelva a ser un país puntero como lo fue antaño, más progresista y sobre todo que la gente salga adelante y pueda tener unas vidas maravillosas porque es que se lo merecen. Son muchos los países los que hacen campaña de desprestigio hacia Irán, por ejemplo los Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel. No queremos defender al gobierno iraní porque es que es indefendible, pero también es verdad que todos estos países hacen que la visión que Occidente tiene de Irán sea horrible, y no es verdad, porque tú vas allí, la gente es estupenda, el país es precioso y no tiene nada que ver con lo que las noticias y los medios de comunicación nos hacen llegar aquí a España o a otros países, porque durante el viaje hemos conocido gente pues de Francia, de México, de Perú, y todo el mundo nos decía lo mismo, que todas las noticias que les llegan de Irán son malas. Pero nosotros hemos venido aquí para hablar de lo bueno, para hablar de que es un país que vale mucho la pena ir a visitarlo, y aquí os lo traemos para que lo veáis de cerquita, como nosotros. Como en tantos países ocurre, el gobierno a veces no es el símbolo de lo que viene siendo la población. Y esto es lo que ocurre en Irán. El gobierno pues no representa para nada a su población. Nos hemos encontrado gente estupenda, nos llevamos muy buenos amigos de allí, nos ha encantado visitar el país, hay unos paisajes espectaculares, la comida... La comida es espectacular, la comida es una cosa... es sabrosa, deliciosa, tiene unos sabores, aparte que es diferente, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque es que, bueno, estas cosas lo explicaremos en los vídeos, porque están por venir unos vídeos de los paisajes que hemos visto, las ciudades, cultura, costumbres, historia, gastronomía. En conclusión, lo que os queremos transmitir es que no tengáis miedo a visitar Irán, es un país totalmente seguro, nosotros no hemos pasado miedo en ningún momento. Y la experiencia nos ha encantado. Es uno de los países que creo que está en nuestro top 3, ¿no? De viajes de momento. Sí. Solo hay que decir que Irán es uno de esos países que están muy menospreciados
y que solo puedes saber cómo es Irán verdaderamente cuando estás allí. La cuestión es, si aún no queréis ir porque no os fiáis, tranquilos, que nosotros estuvimos y os lo vamos a mostrar desde cerquita. Hemos hablado con gente, hemos vivido muchísimas experiencias allí, que os queremos traer, que las viváis de cerca, que las viváis con nosotros. Y bueno, deciros que en cuanto os acabéis la serie esta de Irán, vais a estar comprando el billete para ir allí. Así de claro os lo comento. Así que esperamos que os haya gustado el vídeo, que os hayamos quitado esos miedos a aquellos que queríais visitar el país. Y nada, si os ha gustado el vídeo, que nos dejéis un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Si sabéis de alguien que quiera ir a Irán pero que no lo tenga aún muy seguro, mándale este vídeo, compártelo con mucha gente para que esto siga creciendo. Y coméntanos qué os ha parecido, qué cosas queréis saber que no hayamos explicado o cualquier otra curiosidad del país que tengáis en mente. Cualquier pregunta es bienvenida y ya sabéis que nosotros siempre contestamos, así que solo queda decir que nos vemos en un siguiente vídeo del cual no podemos decir nada porque sería... ¡Spoiler! ¡Adiós!